Y así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo, hoy transmitiendo también en periodo de prueba por la FM 87.7 Magic. Pero primero nuestros auspiciantes. Accidentes de carro, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos. Teléfono 702-758-8700 y en su nueva dirección del 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Feldman, 702-238-4374, y a Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. El tema de hoy, ¿a dónde va el Perú? Es una referencia invertida a una muy antigua búsqueda de los conquistadores, dirigiéndose al mítico país del Rey Blanco, donde se suponía que los palacios estaban ornados con oro. Ese lugar mítico se situaba más o menos en la región del imperio de los Incas, poderoso reino que gobernó en gran parte del territorio del Perú y otras naciones de Sudamérica, y que previo a la llegada de los españoles tenía una población de 12 millones de habitantes aproximadamente, que en el censo de 1791 quedó reducida a 1 millón. Dejo para la teleaudiencia las conjeturas sobre qué determinó esta reducción de la civilización indígena preexistente. La riquísima historia del Perú es inabarcable en el corto plazo de un programa como este, y solo daremos una breve reseña. Está situado en la costa del Pacífico, tiene vínculos territoriales limítrofes con otros varios países de América Latina, vínculos y condiciones que no siempre fueron amigables. Podríamos recordar, abuelo de pájaro, la guerra del Pacífico con Chile, que determinó la pérdida de algunos territorios pertenecientes al Perú. Pero por lo demás, podemos decir que más o menos se fue llevando una historia y una tradición conjunta, porque la independencia del Perú se debió primero a la incursión del general argentino José de San Martín y finalizada luego por el brigadier Simón de Bolívar. Esto inició un largo periodo del cual no nos vamos a ocupar ahora, sino trataremos de centrarnos en la última etapa de esta riquísima historia, no sin antes recomendarles para aquellos que quieran conocer las condiciones previas de esta historia, los libros, el libro Continentes Robados de Ronald Ray. Móstralo por favor a la teleaudiencia. Y
Espérate que voy a achicar pon el otro lado. Historia de la conquista del Perú, de William Prescott. Perfecto, ya está. Eso para quienes quieran interiorizarse de la historia previa a la que vamos a citar ahora. Es un país de fuerte ascendencia indígena, con un importante cruzamiento que determinó más o menos al día de hoy que el 60% de la población sea mestiza, solo un 6% blanco y aproximadamente un 25%, un 22% de indígenas quichua. En cuanto a su geografía, podemos decir que tiene 3 regiones claramente diferenciadas. La zona de la costa, desértica, en buena parte, el área central, poblada por la cordillera andina, y el área del este que comparte la Amazonia con Brasil. O sea que este es un territorio húmedo y selvático, totalmente diferente a los anteriores. En cuanto a la religión, aproximadamente el 78% es católica romana y aproximadamente podríamos decir un 14% evangélica. La distribución de esa población... Hay también una gran comunidad japonesa perteneciente a la Soka Gakkai. Claro, pero el número no alcanza a tener las magnitudes que estamos señalándose en este momento. Esto es cierto. La relación entre la distribución de esta demografía arroja un 78% para el área urbana y un 22% para el área rural, lo cual nos muestra un flujo de las regiones rurales hacia las áreas de las ciudades. Las reformas realizadas en el siglo XX ya pertenecen a una etapa que vamos a comentar probablemente con la ayuda de nuestro invitado, y podríamos decir que entrando en la parte económica, que las exportaciones son fundamentalmente hacia Estados Unidos y un creciente flujo de exportación hacia China. En cambio, las importaciones provienen fundamentalmente de Estados Unidos y parcialmente de México. Ahora nos queda referirnos a la turbulenta etapa que llevó desde las revoluciones, las reformas de los 60 y los 70, a las condiciones actuales, en las cuales hubo un tránsito que debemos reconocer como periodo de crecimiento económico, a pesar de, como decíamos antes, la turbulencia de los sucesos políticos que arrojaron destituciones de presidente e incluso el suicidio del célebre presidente Alan García, que en algún momento se convirtió en un ídolo para las juventudes revolucionarias de la Argentina. Dicho esto como introducción, nos queda presentar a nuestro invitado para que nos empape con todos estos hechos que han derivado finalmente en la elección de
un representante de la izquierda en un repetido modelo económico que no podemos advertir en este momento si tendrá éxito en el futuro o sufrirá las mismas desastrosas consecuencias de que se han dado en otros países de Sudamérica. Edwin, buenas tardes. El micrófono es tuyo. Alúmbranos en este proceso de interpretar la realidad actual del Perú. Buenas tardes. Un país que ha tenido 12 constituciones y la constitución de 1993 refleja todas esas circunstancias que están viviendo ahorita el pueblo peruano. Hay que recordar que ha sido enormemente turbulento. Hay que también decirle que Alan García primero fue un villano en 1986 cuando toma el Perú, nacionaliza la banca, y en 1990, 1989 o 90, cuando fueron las famosas elecciones entre Mario Vargas Llosa, después Premio Nobel de la Paz, y Alberto Fujimori, con tecnificación, honradez y trabajo, esos fueron sus eslogan. De ahí en adelante, Perú se ha vuelto un país aparentemente ingobernable, porque ha sido difícil, va de turbulencia en turbulencia, a pesar de que la segunda presidencia de Alan García ayudó y modificó más que todo en el ámbito económico, en donde Perú inclusive estuvo a la par de los 60 países de mayor competitividad en el mundo. Un país que estaba creciendo con una enormidad, pero que ha venido decreciendo por todos los escándalos que se está dando o que se ha dado, y en donde muchos congresistas han tenido que ver. Y bueno, comencemos a analizar este tramo último del triunfo de Pedro Castillo a Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Pedro Castillo participó por el partido Perú Libre. ¿Sabes, Héctor? Yo creo que Pedro Castillo encontró un país enormemente, diría yo, desanimado, con una incertidumbre total. Un país que ya estaba harto del establecimiento político y de que aparentemente le podía dar una última oportunidad a Keiko Fujimori, una familia que viene desde 1990 dando de qué hablar en Perú. Un Alberto Fujimori que en este momento está en la cárcel purgando una pena de 25 años, y una Keiko Fujimori que se ha convertido en una luchadora incansable de tratar de obtener el triunfo, pero la otra mitad del país, que también estuvo encarcelada. Por supuesto, y tiene un juicio en donde en cualquier momento la señora Fujimori puede llegar a estar encarcelada. Pero hablemos un poquito de Pedro Castillo, un señor de Cajamarca, profesor, realmente sindicalista, que agrupó ciertos personajes de la política peruana, principalmente a Cerrón, que era realmente el ideólogo
¿existe algún paralelo entre el proceso que se ve en Perú con el que exploráramos la semana pasada sobre su vecino país, Chile? ¿Hay alguna relación? Porque parecen seguir derroteros similares. En un caso sí, porque la gente, y pasó también aquí en Estados Unidos, pero en el lado de la derecha, Héctor, la gente se cansa del establecimiento político, los escándalos, lo que se hace en la capital no está acorde con los que viven en las provincias. Entonces la gente se harta. Fíjate, Héctor, que Pedro Castillo gana en el área rural, gana en todo el área rural y fuera, gana en los 18 distritos de los 20 distritos de Perú, perdón. Y eso te da la muestra de que los provincianos, como le llaman a las personas que están fuera de la capital, son los que en realidad decidieron la presidencia de este caballero que ha venido desde el día 28 de julio de turbulencia en turbulencia. Mientras tú y yo estamos hablando ahorita, él ha tenido que salir de la fiscalía porque ha tenido que rendir hoy cuestionamientos sobre funcionarios de las Fuerzas Armadas que le ha dado el ascenso. La realidad es que no ha habido días o no ha habido, en los 5 meses, no ha habido momentos en que el señor Castillo no haya tenido problemas. Desde Guido Bellido, su consejero y ministro, hasta Mirta Vázquez, que alguno de sus ideólogos no la quiere. Es decir, el señor Castillo está en este momento, a pesar de que soportó, de verdad, soportó una vacancia que lo pudo haber destituido. Ese ha sido en estos 5 meses la circunstancia de Castillo. Un Castillo que dentro de su propio partido Perú Libre hay una enorme división. Aquellos que apoyaban al ministro Guido Bellido, que después tuvo que salir de la presidencia, y después aquellos que no apoyan a Mirta Vázquez, allí tiene una enorme oposición de algunos partidarios de ese mismo círculo. El problema de Perú es que hay una mitad del pueblo, porque hay una polarización, como en muchos de nuestros países, pero en Perú se ve más, una polarización en donde la situación es tremendamente grave y todavía no se resuelve en algunos aspectos que está teniendo el señor presidente de este país. Ahora, esto en definitiva parece ser el decurso de una situación que se viene abonando desde hace bastantes años atrás, y probablemente en la que tuvo mucho que ver los escándalos de Odebrecht, la famosa compañía multinacional que produjo tantos escándalos en varios países y particularmente en Brasil, donde el escándalo significó la caída del gobierno de Dilma Rousseff y arrastrado en esa turbulencia Lula. ¿Qué pasó previamente con los predecesores de Castillo? ¿Por qué? Sabes que con el caso de Odebrecht tuvo muchos problemas, tanto es así que el presidente Ollanta Humala con Nadine Heredia, la esposa del presidente, tuvieron presos, no solamente por el caso de Odebrecht, sino por otros motivos. Pero Perú ha tenido una enorme turbulencia. Veamos, en 1990 agarra al presidente Fujimori, y el presidente Fujimori en este momento está encarcelado. Lo agarra, claro, el presidente Paniagua, que después le dejó a mando al presidente Alejandro Toledo, que agarra la presidencia, y el presidente Toledo está prófugo de la justicia. No nos olvidemos de eso. Agarra la
¿En qué forma? A cambiar el Congreso, Héctor. El Congreso nuevo lo destituye, puso a Merino. Merino tuvo pocos momentos en la presidencia, perdón, Vizcarra tuvo en la presidencia después de Pedro Pablo Kuczynski. Como te dije, Vizcarra cambia el Congreso y de ahí estuvo Merino. Y a Merino lo cambian y terminan con Sagasti. Es decir, Perú en 5 años tuvo 4 presidentes. Ahora, ¿cómo se da esa condición? No se suicidó. ¿Cómo se da esa posibilidad que no se ve en otros países de América Latina, que pueda prevalecer el Congreso sobre la figura presidencial, de tal manera que pueda obtener una destitución lisa y llana? ¿Qué es la Constitución lo que los habilita a tener poderes por encima de la figura presidencial? Porque eso no se ve en otro país. Y otra cosa que es interesante, no nos olvidemos que el partido de Keiko Fujimori ha tenido por lo general siempre la sartén por el mango, como decimos en el argot futbolístico, en cualquier argot deportivo, y ha unido cabos para tratar de enjuiciar a presidentes, y desgraciadamente esos presidentes han sido enjuiciados. Pero no te olvides también que el Congreso ha vivido de escándalo en escándalo. El mismo Kenji Fujimori, hermano de Keiko, los famosos videos Mamani, Salvador Mamani, un congresista que grabó cierto tipo de conversaciones en donde la corrupción generalizada estaba al por mayor. Entonces, Perú ha vivido una situación tremendamente terrible. Realmente es uno de los países con mayor alto grado de corrupción en Latinoamérica, y en donde se hace muy difícil gobernar. El caso de Castillo no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, cuando tú no tienes mayoría en un Congreso, se te vuelve un país ingobernable. El Perú ha sido en estos últimos, desde 1990, desde el 2000, vamos, porque en 1992 el presidente Fujimori disuelve el Congreso Nacional. En 1993 hace una constitución, pero desde el año que agarró Alejandro Toledo, del 2001 para acá, la situación de Perú sí ha sido extremadamente compleja. ¿Cómo es que se puede convivir esa fragilidad institucional y política con un crecimiento económico como el que se vio a partir de los años 90? ¿Cuáles son las condiciones que permiten una cosa mientras flaquea la otra? A ver, hay algunas personas que no van a estar de acuerdo conmigo, y eso es una visión. No importa. Yo ya era comunicador social y a mí me tocó cubrir Perú y Colombia, así que si hablo con conocimiento de causa. El caso de Perú era terrible. No nos olvidemos que a los fines de los 70 y los años de los 80 había el grupo Sendero Luminoso, maoyista Sendero Luminoso, que ponía cochebombas, que destruía puentes, que atacaba, que era terrible. Entonces hubieron más de 70.000 personas asesinadas. Era un grupo
confianza, esa credibilidad, esa imagen que de alguna u otra manera que lo había destruido con la nacionalización de la banca en 1989 de parte del presidente Alan García, a un segundo periodo del 2006 al 2011, que generó todo lo contrario de lo que había hecho la primera vez. Perú pudo sobresalir, Perú salió de ese entorno de dificultades. Era difícil en los años 70 y en los años 80 por la enorme violencia que había en este país y por en donde la Universidad de San Marcos, que es una de las universidades más antiguas que tiene el continente, junto con la Universidad de República Dominicana y con la Universidad Autónoma de México, de la capital de este país, en esa universidad estaba sentado parte de este grupo, es decir, un grupo que estaba en la selva, que se estaba generando ahí, pero que estaba haciendo el terror de las grandes ciudades y de la zona selvática. La realidad es que Perú ha sido un país lleno de historia, no solamente en la historia que tú narrabas, sino en los últimos, desde 1970 hasta 1900, a donde estamos ahorita, más de 50 años, en donde no nos faltarían programas para comenzar a hacer un análisis. Sin duda. Porque incluso... ¿Y de qué retomó? ¿Y en qué momento está viviendo este país con un hombre como Pedro Castillo, aquí termino, como Pedro Castillo, Héctor, que realmente nos está dando dolores de cabeza a aquellos que estamos siguiendo la política peruana, porque todos los días, o por lo menos una vez por semana, hay un escándalo que está generando mucha polémica, y así un país no puede ser gobernable. Me parece que hay algo en común en la mayoría de los países de América Latina. Es una fuerte raíz de dolo, que parece también incluso herencia de la dominación española, porque por lo menos en lo que fue el virreinato del Río de la Plata, la herencia de las costumbres fraudulentas de los gobernantes estaba determinada a partir incluso de acciones de piratería, como la retención de los buques comerciales que podían llegar a puerto bajo la regla de lo que se llamaba arribada forzosa, donde le sustraían los cargamentos que traían y después los remataban públicamente, pero que terminaban en manos de los comerciantes del área portuaria. Y esa corrupción, que ya se veía tempranamente desde los finales y antes de los finales de la predominancia hispánica, nos lleva a pensar de que tenemos la corrupción instalada en la raíz sanguínea de nuestras nacionalidades. Por lo tanto, lo de Odebrecht no parece el disparador, sino que es la consecuencia de una tradición que arranca muchos años antes y que podríamos preguntarnos qué pasó con el APRA. O sea, con figuras como la de Raúl Haya de la Torre, y que posteriormente incluso ese partido, esa institución histórica, también se vio ensombrecido de alguna manera por algunos hechos supuestos de corrupción. ¿Qué pasó con Belaúnde Terry? Con Fernando Belaúnde Terry, así es. Que todo ese periodo anterior a lo que estábamos conversando también tiene secuelas
donde aparentemente la corrupción determinó, por ejemplo, el intercambio de deuda externa por concesiones en las explotaciones, en las riquísimas explotaciones mineras y del guano, que fuera el origen de la guerra del Pacífico. Es mucho para digamos, elucidar, y necesitaríamos más programas, pero si podés darnos un pantallazo. Se habla, por ejemplo, de la institucionalización de la corrupción, porque esa es la palabra, se institucionalizó en Latinoamérica, y usted mira desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cómo usted lo quiere mirar? ¿De qué manera lo quiere ver? O sea, si usted mira a México, por nombrarlo, el vecino de aquí, los actos de corruptela que ha habido en todo gobierno es terrible. Si usted mira en Brasil, como usted lo habló de Odebrecht, el famoso cuaderno de la corrupción en Argentina, es decir, la situación enorme que se discutió en Chile con Boris y Kass, que aparte de la seguridad, la corrupción es el hazme hablar de día a día. La situación grave en el Ecuador por los actos de corrupción en la misma asamblea con los famosos diezmos. Es decir, cualquier país, Guatemala, no nos olvidemos de Guatemala, por ejemplo, de las famosas aduanas paralelas, en donde estuvo el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Rosana Valdetti. Tuvieron los dos presos y hicieron una famosa CICI, que cuando vio el presidente Arias y ahora el presidente Yamatei, cuando vio que la CICI estaba comenzando a dar fruto y a señalar a los corruptos, dijo, no, la CICI tiene que salir de Guatemala, no nos puede estar haciendo lo que nos está haciendo los políticos. Si usted mira los últimos años en Colombia, Héctor, en donde casi la mitad de un congreso, más de la mitad de un congreso, desde la época de los 70, fines de 70, 80, de ahí en adelante, con los famosos casos de la época del señor Pablo Escobar, en el que estaba el presidente Barco, Belisario Betancur y vinieron otros. Es decir, no hay un país en que nosotros no podamos hablar, no hay un país en que nosotros no nos hayamos dado cuenta que la corrupción no es solo corrupción, ya es una institución. Es decir, la justicia como justicia en los países latinoamericanos no existe, no está, no es loable, porque está condicionada. ya se ingestó el problema institucional llamado corrupción, porque hay que hablarlo claro, es una institución que está en cada uno de nuestros países. ¿Podría pedirte puntualizar en un personaje? ¿Qué podés contarnos sobre Rafael Correa? Rafael Correa es un presidente querido y odiado, es un presidente que tuvo 10 años en Ecuador, y es un presidente que visiblemente tuvo obras, pero se lo acusa de un enorme acto de corrupción que no tiene parangón en la historia del país.
Pronto la clase media va a ser, no creo que lamentablemente no solo en América Latina, sino en otras regiones del globo, va a ser solo una postal del recuerdo. Pero volviendo al caso de Rafael Correa, ¿podrías ampliar cómo fue que lograron erradicarlo? Rafael Correa tiene un capital político interesante. Rafael Correa tiene un capital político que cualquier candidato lo quisiera tener en la presidencia. A Correa le tuvieron que encontrar más allá, voy a hablar con propiedad. A Rafael Correa le encontraron actos de corrupción y por eso él está fuera del país. Puso un jovencito que se llama Andrés Arauz a disputar la presidencia con el que ahora es el señor Guillermo Lasso, que es el actual presidente del Ecuador. Y ese jovencito, realmente inexperto, muy inmaduro, llegó a perder con un 4% ante Guillermo Lasso, un Guillermo Lasso que no convencía tampoco a nadie, pero no había otra alternativa. O era Lasso o volvía a Correa. Y claro, a pesar de tener un capital político interesante, también un poquito más de la mitad, 1 o 2% más de la mitad, pues el presidente Correa no es bien visto. Pero para un político como él, que está afuera, que está en Bélgica, que es un hombre que sigue opinando, que da conferencias a nivel internacional, que se reúne con los expresidentes, que sabemos que es asesor de algunos de ellos. Vamos a ver cómo le va la política, y por ahí me enteré, ojalá que Boris no lo tome de asesor, pero bueno, es asesor de algunos de ellos. Él mantiene este grupo bastante fortalecido, y todos esperan en el Ecuador que Guillermo Lasso haga una buena presidencia, porque la gente teme de que, o mucho de la gente que no está a favor de él, por supuesto, teme de que el presidente Correa pueda otra vez retomar en un futuro el país, o algún grupo que lo pueda llevar al país. Y desde el país, pues ya el presidente Correa, dentro del país es una cosa, fuera es otra, por supuesto que es así. Yo me parece ver que en los distintos países de los cuales estábamos hablando en relación a América Latina, particularmente Sudamérica, hay sombras políticas que se extienden más allá de las fronteras. Por eso te hablaba de los paralelismos que de alguna forma pueden esbozarse en el horizonte, como lo que ya mencionábamos de Chile y Perú. Podríamos hablar de Ecuador y Colombia, tal vez, ya que este es el último programa de este año. Agradeceríamos tu participación en el primer capítulo del nuevo año, y pudiéramos hablar de Ecuador y Colombia, o sea, si es que ves relación, no solo fronteriza, sino relación política. Porque, por ejemplo, en Colombia hay un fastidio a la clase política, y la gente ve con buenos ojos a Gustavo Petro, que es un hombre de izquierda. Es decir, la gente... Es de quien te iba a preguntar. Ajá. ¿Qué perspectiva le ves? Y una perspectiva tremendamente interesante. Las elecciones de Colombia van a ser unas elecciones para saber a dónde nos vamos, porque ya Chile nos mostró, Chile nos puso el dedo en el renglón, que la izquierda otra vez está comenzando a obtener fuerza. Es decir, en estos últimos años, desde el ascenso del presidente Hugo Chávez, que ganó en 1998 y se
poder con un discurso que era beligerante, hostil, un hombre que atacaba mucho a la prensa, un hombre de que nos tachaba de periodista corrupto, tipo Hugo Chávez cuando hablaba lo mismo, tipo Evo Morales en Bolivia, que ahorita lo tienen a Luis Arce. Mira el caso de Bolivia, Héctor, a la expresidenta de Bolivia la tiene presa, a Yanine Áñez. Ella tiene problemas graves, enfermedades. Bolivia tiene preso político y nadie está diciendo nada sobre el problema de la presidenta que está allí presa. Es decir, los países latinoamericanos, mira los casos de esta naturaleza. Estamos viviendo una situación extremadamente compleja, en donde desgraciadamente sí tengo que reconocer que la venganza política es el arma, no solo de la izquierda, también de la derecha. Ahí está el caso de Lula, palpable, lo acusaron, sale libre, y bueno, el famoso señor Moro, del ministro juez, también tuvo un problema terrible y tuvo que renunciar a ser ministro de Justicia de Bolsonaro. Es decir, Héctor, esto es lamentable porque Claro. las ideologías no te dan a ti alternativas válidas para salir adelante como país. Sin duda. Y en lo que has comentado parece vislumbrarse un futuro arco político netamente inclinado hacia la izquierda. Pero lo que quisiera agregar sobre eso es que no en todos los países de ese futuro posible arco político existen las mismas condiciones para la izquierda. En algunos casos puede ser un carácter nacionalista o una izquierdización muy pronunciada, que tal vez no se dé en Chile, pero en otros casos, eso que es inicial, en otros casos está camino a una prácticamente degradación del modelo, como en el caso de la Argentina, con pocas aspiraciones futuras de conservarse en el tiempo. O sea que no es una situación uniforme para toda América Latina. El crecimiento de la izquierda en algunos casos puede ser incipiente, en otros con una voluntad de restauración como podría ser el caso de la cuestión de Rafael Correa, pero en otros, o de Lula en Brasil, pero en otros casos me parece que no está tan cercano esa posibilidad. Así que me parece que vamos a... Hay una cosa que sí es interesante. Usted habla, por ejemplo, de Argentina. Vámonos. Usted sabe lo que pasó ayer en México. En México, ¿qué pasó ayer? El presidente del Congreso, que pertenece a Morena, al partido de Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto?, le puso, fue ante la Corte Suprema de este país y ha enjuiciado penalmente, porque el Tribunal Electoral mexicano, el Instituto Nacional Electoral, que quien regula las elecciones en este país, que quien reguló las elecciones, siempre lo ha hecho, y en esas elecciones el señor Obrador ganó y ganó bien, le digo al presidente Obrador, no podemos hacer el ejercicio de revocatoria porque no tenemos el dinero suficiente. Entonces no la vamos a hacer, tal vez la vamos a hacer después en unos meses. El señor del Congreso vino y le metió un juicio penal. Desgraciadamente en este tipo de régimen, ojo que no solamente estoy hablando de régimen de izquierda, porque también hay uno de derecha, como el caso de Nayib Bukele, que lo podemos hablar cuando quiera. Pero Sí. en este caso de aquí, de México, te demuestra que o haces, como está el entorno político del momento, Andrés Manuel López Obrador tiene un gran capital político en México, y la pregunta es que nunca había existido la revocatoria en México. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Cuál es el fin de la revocatoria? A mí me da una espina de que pueda haber tipo algún
Yo creo que todos los que llegan a una situación de poder tal como es la figura presidencialista en la mayor parte de los países de América Latina, particularmente Sudamérica, se creen o llegan a creer, a institucionalizarse como la única opción viable para una solución definitiva en los problemas del país, social, económica. La democracia en definitiva se tornaría un único camino viable a través de la figura presidencial que se eterniza. Creo que eso le pasó a Evo Morales en Bolivia. Sin duda es lo que en muchas apetencias presidencialistas en la Argentina, el caso de Menem, que quiso cambiar la Constitución para poder eternizarse, y de alguna manera la herencia familiar que Cristina Kirchner pretendiera generar con su hijo Máximo, o sea, una transmisibilidad hereditaria. O sea, me parece que hay la sensación de que se creen que no hay otro camino aparte de ellos. Y sabes que en todas partes se cuecen habas, porque aquí también hubo la famosa dinastía Bush, o sea, el papá, el hijo, y me van a decir en Estados Unidos también, claro, porque Jeb Bush tuvo por candidato en la primaria, claro, le ganó un señor que era dueño de un verbo y de una maléfica palabra, ¿no? Dueño de un concurso de universo que no lo conocía por ahí mucha gente, que sabía que era un hombre rico, pues en todas las partes. Pero hay que recordar que hay partes y partes, porque alguien me mandó que nos está escuchando, me mandó un dato y me decía, y Angela Merkel no tuvo 16 años en el poder en Alemania, no fue la canciller, la mujer más poderosa de Alemania. Solamente le recuerdo algo. Angela Merkel tuvo 16 años como presidenta de la Alemania, pero nunca se le conoció un caso de corrupción. Nunca. Es un detalle no pequeño, diría yo. Implacable en ese tipo de actos. Yo creo que la transmisibilidad así hereditaria o la permanencia indefinida en el gobierno termina degradando las posibilidades de una política impoluta. Entonces me viene a la memoria siempre la figura de Nelson Mandela, que habiendo podido quedarse en el gobierno, solo tuvo un mandato y decidió que había cumplido su etapa histórica, devolviéndole al país la legitimidad de la democracia y no pretendiendo hacerse dueño de ella. Héctor y Mónica, ya que estamos para la radio, Mónica, ¿nos lo repite la radio, por favor, para que la gente nos escuche? Por supuesto, FM 87.7 Magic de Las Vegas. Un abrazo para toda esa gente que de pronto está en su carro y está discrepando con nosotros y no está de acuerdo con nosotros, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque el no estar de acuerdo significa de que hay otras voces.